No, no es con el gobierno provincial, es con la forma en la que el gobierno, nunca esto es personal, eh, y es con la forma en la que está manejando la flexibilización de la pandemia. Y sí, me vas a ver con Twitter y con mensajes duros de un tiempo para acá, porque lamentablemente vengo viendo que se está tirando la responsabilidad hacia el lado del contagiado. Se hizo con el camionero de Las Heras, y mirá cómo te lo estoy diciendo, el camionero de Las Heras. Le pusieron seudónimo y lo viralizaron por todos lados como el camionero de Las Sí, Heras. nunca se supo Más quién allá de fue, nada. después le dio negativo, pero después a una persona que era un operario de bodega le pusieron el caso 98, que ha sido, creo que nombrado así en todo el país, eh, y así simultáneamente escondiendo una realidad que tiene que ver con la falta de controles que empezó a verse en Mendoza después de la cuarentena. O sea, nosotros teníamos más policía y más gente controlándonos cuando era obligatorio quedarnos en nuestras casas que cuando se empezó a permitir que pudiéramos salir. O sea, y cada vez que aparecía un caso, se demonizó al contagiado. Eso es lo que me molesta profundamente. Digo, hoy cualquiera en Mendoza se puede contagiar. Y a la vista está, hoy apareció un empleado de un supermercado, como vos bien dijiste, de Carrodilla, de Luján, contagiado. Y mañana puede ser vos, y mañana puedo ser yo, puede ser un pariente nuestro, un conocido. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a poner un número? ¿Le van a decir el camionero? ¿Le van a decir el fletero de tal lado? Y lo van a transmitir por todos lados. Me parece que esa no es la visión que tiene que tener un Estado, que tiene que cuidar a su población, a su pueblo. ¿Se adelantaron a tomar medidas de flexibilizar actividades en la provincia o ha sido el modo como lo han hecho, Bartolomé? Mira, yo siempre dije que es el modo. Estaba bien flexibilizar, porque la cuarentena obviamente que tenía muchos efectos que nos afectan a todos, no solamente desde lo económico, sino también desde el punto de vista personal, digamos, estar encerrados en nuestras casas. Y algunos tenemos la suerte de tener patio, pero hay mucha gente que no. Entonces, indudablemente que había que flexibilizar. Pero lo que se hizo mal fue el tema del control, en esto que yo te decía. Empezó a haber menos control en la calle cuando teníamos más gente en la calle. Y teníamos más controles en la calle cuando había menos gente en la calle. O sea, era un absurdo esta relación, y te lo digo, me tocaba ir a Mendoza cuando estábamos en proceso de aislamiento obligatorio. Tenía que pasar 3 o 4 bretes donde me pedían el documento, me pedían la credencial para ver si iba a la legislatura o no. Cuando se empezó a flexibilizar, yo llegaba a la legislatura y nadie me paró nunca. Y me lo discutieron muchos medios de Mendoza, cuando yo les decía los controles no están funcionando. Bueno, estos son los resultados. Entonces, cada vez que aparecía un caso, era la culpa del camionero. Eh, Me parece, a ver, yo nunca dije que estaba en contra de la flexibilización porque no podemos vivir en cuarentena. Ahora, a medida que vos generás más permisos para que haya nuevas actividades, tenés que generar más control. Si no, es una utopía pensar que todos nos vamos a autocuidar. Acá se hizo al revés. Más flexibilizaciones, menos controles. Se hizo así en Mendoza. A ver, yo no sé dónde vive el gobernador, pero yo la semana pasada, o cualquiera que tuvo la posibilidad de andar por cualquier centro urbano de los departamentos de Mendoza, se dio cuenta que había mucha gente paseando. No estaban ni comprando, ni trabajando. No estaban una persona que entró a un negocio para comprar el regalito del Día del Padre. Yo lo veía, o sea, no es que no me lo contaron. Me llamó la atención, subí a la camioneta, me di la vuelta y empecé a mirar. En San Martín, en Rivadavia, en Junín, Mendoza capital, ni te cuento. De 4, de a 5, de a 10 conversando, eh, entraban a los negocios de 4 a 5 para mirar. eh, entonces también hay una cuestión y estaban, a ver, te voy a dar un dato. Casa de comida rápida, multinacional, media cuadra del kilómetro cero de Mendoza, donde habrían como 7 policías, y comían en la vereda, en las mesitas de la vereda, uno arriba del otro. Entonces, no, ¿de qué nos estamos hablando? Digo, eso es lo ilógico.
Bartolomé, también has hecho un pedido de informe por la ambulancia que llegó con una persona procedente de Chepes, La Rioja, al hospital Perrupato. ¿Ya han obtenido respuesta de este pedido de informe o aún no? No, porque va a tener ingreso formal, o sea, yo lo presento, pero el ingreso formal recién para el orden del día del martes, y en realidad, más que el caso de la persona particularmente, a mí lo que me preocupa es que haya llegado, primero, sin derivación, que ingrese una ambulancia desde afuera de la provincia y que se descompone o se descompensa, termina en el hospital. Eh, Me parece que en ese caso las autoridades del hospital fueron muy serios y trabajaron muy bien, se le dio salida inmediata y con custodia policial a la ambulancia, pero la salida, cómo ingresó todavía no lo sabemos. Y tenemos vecinos que nos dicen, yo todavía tengo a mi mamá en San Luis esperando para que pueda venir para acá para que viva con nosotros. Entonces, los controles no están funcionando. Eh, Contémoslo como quieran, digamos, digan lo que les parezca, pero desen una vueltita por la calle. Además, en un principio, la hipótesis es que esta persona que venía en la ambulancia no iba al Perrupato, el destino era la casa de un familiar, se descompensa en el camino y llega al hospital. Iba al hospital. Es así, De lo contrario, es nadie así. se enteraba. Nadie se enteraba porque no había derivación médica, porque lo que había era una alta voluntaria de esta persona. El servicio de ambulancia era un servicio privado que esta persona había contratado para traerla por acá. Pero digo, no es en contra de la persona, es nadie lo paró en la entrada de Mendoza y le preguntó dónde va, quién trae, dónde están esas actas. Esa es la pregunta del pedido de informe. Porque y por eso si vos notás decir está enojado, no estoy enojado, lo que digo es si vamos a abrir o estamos diciendo que controlemos realmente. La última, Sí, sí. sí, discúlpame, pero mira, hace 3, 4 semanas, cuando el gobernador había establecido zonificación de Mendoza, yo le había manifestado, lo hice en la Cámara y después también por las redes sociales, porque no todos los medios obviamente te dan la posibilidad de hacerlo a través de sus plataformas, el tema de la zonificación de Mendoza. Un desconocimiento absoluto de cómo funciona Mendoza. Digo, por ejemplo, sacaban Maipú y pensaban que con el control que podía haber sobre el acceso oeste, alcanzaba. Entre San Martín y entre Junín y de Rivadavia, vos podés llegar a Maipú por 10.000 rutas, por 10.000 calles. Era un absurdo eso. Y parece que la semana pasada descubrieron que somos parte del corredor bioceánico, cuando durante todo este tiempo estuvieron circulando camiones con gente que está trabajando, obviamente, pero que circulaban y que no se paran en un solo lugar. Generalmente los camiones, y esto la gente que se dedica al transporte sabe que hay lugares que se eligen porque tienen mejor precio, le dan comida y hay paradores distintos sobre la ruta 7 y pasan por San Martín, por Rivadavia, por Santa Rosa, por La Paz, ni hablar Maipú. Parece que en esto ha habido bastante desidia o una vista dirigida nada más que al Gran Mendoza, y bueno, somos un poquito más grandes que el Gran Mendoza. Bartolomé, te quería preguntar sobre lo que han solicitado los senadores del justicialismo, el Frente de Todos, piden declaración de certeza a la Corte por la postulación de María Teresa Day. Para que lo entienda la gente, ¿eso de qué se trata? La declaración bueno, te hablo como abogado en este caso Sí. porque yo no sé parte. La declaración de certeza es cuando cualquier persona, cualquier ciudadano, y en este caso lo han hecho presidentes de bloque de la oposición, entienden que hay una duda respecto de la interpretación de una norma y lo que hacen es recurrir a la justicia, que es el único que puede interpretar la ley, según la Constitución, para que diga cómo debe interpretarse esa norma. ¿Qué se Usted, tiene que entender por? sí. ¿Sí? Para decirlo así como muy en crédito. Para ver si cumple en realidad con los requisitos para que se apruebe o no su postulación en el Senado.
realidad lo que están preguntando es qué debemos entender. Yo no he leído el escrito, pero lo que están preguntando es qué se debe entender por ejercicio de la profesión. ¿Sí? O sea, la Constitución dice ejercicio de la magistratura, 10 años de ejercicio de la profesión. ¿Sí? Sí. La declaración de certeza es la pregunta, por eso es la duda, y ahí es donde la justicia tiene que poner certeza, es ¿qué tenemos que entender con 10 años de ejercicio en la profesión? ¿Alcanza con que se haya matriculado? Si se matriculó y bloqueó la matrícula, se entiende que ejerce la profesión, debería haber litigado, pagó aportes, digo, esos son el tipo de preguntas. Los cargos que ocupó equiparada en la magistratura, son cargos para los cuales se requiere el título de abogado. Yo creo que ese ha sido te digo, no he leído el fundamento, el escrito completo, pero cuando uno busca una declaración de certeza, lo que busca es que la justicia le diga cómo debe interpretar una norma. Bartolomé, aprovechando, ya que tenemos la oportunidad de hablar con vos, en San Martín Sí, ¿no? lleva 6 meses el gobierno de Rufeil y desde que arrancaron la gestión no han dejado de mencionar que recibieron una comuna devastada, vaciada, con deuda. Vos fuiste parte del gobierno de Omar Jiménez. ¿Es tan así? ¿En qué condiciones entregaron el municipio ustedes? Mirá, yo te voy a decir varias cosas respecto de eso. Lo que yo he notado es que muchas de las cosas que se criticaron durante campaña en el gobierno, en la campaña de donde compitieron Rufeil con Jiménez, esos candidatos más, obviamente, han seguido y se han potenciado. Un ejemplo, el tema de la fotomulta, que tanto ruido se hizo y tanto criticó la oposición en su momento, digo hoy, funcionarios de Raúl Rufeil, y hoy las fotomultas se siguen aplicando, y de la misma manera. El tema de mucho tiempo se habló de la empresa que prestaba servicios de limpieza en el departamento de San Martín, y hoy la empresa no solamente sigue, sino que a la empresa se le amplió el radio de concesión. ¿Qué te quiero decir con esto? La verdad es que no se ha visto nada nuevo del gobierno de Raúl como para poder evaluarlo y decir, bueno, cambió en algo, ha sido más bien una continuidad en muchas de las cosas. De hecho, gran parte de los funcionarios, no gran parte, pero varios funcionarios que eran parte de la gestión de Jorge Jiménez en su última gestión de gobierno siguieron siendo funcionarios de Rufeil. Y en el caso concreto de los números, que eso lo puede contestar mejor el secretario de Hacienda, yo entiendo que lo que se hizo fue cometer algunos errores desde el punto de vista administrativo a fin de año. A mí me tocó varias veces quedar a cargo de gobierno en diciembre y enero. En los últimos 2 años no, pero en los anteriores sí. Fui presidente del Consejo Deliberante. Y obviamente que ahí lo que uno tiene que hacer es priorizar. O paga algunos proveedores, porque esa época, como junio, son épocas críticas para cualquier estado, nacional, provincial y sobre todo municipal. Primero porque hay una caída de la recaudación, y por otro lado porque uno tiene que priorizar el aguinaldo y el sueldo de los empleados o pagarle a otros proveedores. Entonces, cuando hablamos de deuda hay que ver si esa es una deuda flotante que viene con proveedores, que es lo que busca una deuda consolidada. La única deuda consolidada que me consta a mí desde que dejé la función como concejal en el departamento de San Martín fue la de adquisición de maquinaria para arreglo de calles y para asfalto. Esa es la deuda más fuerte y consolidada del departamento de San Martín. Después lo otro tiene que ver con una cuestión de el manejo de la administración. Bueno, cada gobierno decide a quién le paga primero y a quién le paga después. Nunca escuché a Jiménez tampoco decir que él tenía un plazo fijo, que de hecho había y existía un fondo de reserva de una masa un salarial. sueldo, una masa salarial, perdón, gracias, una masa salarial completa para los empleados de un mes, pero siempre manifestó, por lo menos hasta donde yo lo recuerdo, y trabajé muchos años con él,
que él priorizaba estar haciendo cosas antes de tener la plata guardada en el banco. Siempre escuché decir eso, Sí, como siempre lo que dije. era su leitmotiv. Es probable que por ahí Rufael tenga otro perfil. Hasta ahora, como nuevo, no puedo evaluar nada porque no he podido ver mucha cosa nueva en la gestión de Raúl. Bueno, en otro momento, con más tiempo, te vamos a llamar para hablar de política un poquito, cómo está el escenario, más allá que estamos en medio de la pandemia, pero ya no falta nada para las elecciones de medio término del 2021 e imagino que eso marcará a futuro lo que puede ocurrir en el 2023, donde imagino también ustedes, el justicialismo, intentará recuperar el gobierno que quedó en manos del Frente Cambia Mendoza en San Martín. La última, y se lo pregunto a todos los legisladores justicialistas que estoy entrevistando en el último tiempo. ¿Es Sagasti hoy la conductora del PJ en la provincia, digo, por el protagonismo que ha tomado con su acercamiento a la vicepresidente Cristina Fernández? En el caso particular, yo respeto a Anabel, la he felicitado por el crecimiento, no es mi conductora. ¿No te sentís identificado con una No, conducción de ella? no creo en ese formato de hacer política. Nunca fue así. O sea, yo puedo coincidir o no con un dirigente político, seguir sus lineamientos, pero lo dije también cuando me plantearon lo del mandato partidario con el tema de la 77-22. Yo fui uno de los que votó en contra de la 77-22. Sí. De la reforma de la 77-22. Y me plantearon, y si hubiera mandato partidario, bueno, yo creo que hay figuras de la política que son del siglo pasado. Y ese esquema de porque ganaste una elección interna, qué sé yo, sos el conductor, uno puede ordenarse en base a las ideas, en base a lo que uno siente que lo representa, pero yo me debo a los vecinos de Mendoza como legislador provincial y me debo particularmente a los vecinos del distrito que represento. Es decir, es una dirigente más hoy que ha tomado protagonismo por lo que significa en el gobierno nacional, pero no, por lo menos en lo personal, vos no la definís como conductora del PJ en la provincia. Por lo menos no mía. No de Bartol mi sector, sí, yo sería un hipócrita si lo dijera, vengo de otro sector, hay temas en los que puedo coincidir, hay temas en los que no puedo coincidir, y supongo que tampoco le molestará a Anabel esto porque incluso es más joven que yo y debería entender la política de otra manera. ¿y los azules existen, están todavía o qué ha pasado con ese sector? Mira, ese es un sector que estaba, entiendo yo, más sostenido por la figura de Juan Carlos Mazón que por el sector en sí mismo. Eh, Podemos hablar larguísimo sobre esto porque lo vengo pensando hace tiempo y me venís prometiendo que es la última hace rato y seguimos Sí, charlando sobre el seguimos tema. hablando. Pero no hay problema, pero eh, yo creo que hoy Mendoza necesita una oposición que sea alternativa de gobierno. Y creo que las viejas estructuras, y no tiene que ver con edades, sino con las formas del ejercicio del poder, porque uno puede presentar el candidato más joven que se le ocurra, pero si las formas son las mismas del siglo pasado, difícilmente puede hacer una alternativa de gobierno. ¿Y hoy Y crees que se creo está que dando eso con Anabel? Digo, porque han ocupado lugares estratégicos, ANSES, el PAMI, digo, gente de la cámpora. no tiene que ver con cuando uno decide estar en política, no tiene o aspirar a espacios de poder, no tiene que ver con poder tener la lapicera, no tiene que ver solamente con tener la lapicera o el teléfono para poder designar uno, dos o tres carguitos. Para eso vámonos cada uno a nuestra casa y la verdad que deberíamos muy poco llamarnos políticos si pensamos así. Lo que yo entiendo que primero el poder se construye entre muchos y una alternativa y un programa de gobierno también, aún con los que no están todo el tiempo agradeciéndote un cargo. Bartolomé, te agradezco mucho la atención y queda pendiente otra charla para que hablemos un poquito de política también. Bueno, cuando guste. Te Y mando un una... gusto escucharte, hace años que no te Sí, escuchaba. hacía mucho. Sé que estás en Rivadavia ahora. Ahora estamos Por en lo que fue. Rivadavia, sí. Bueno, yo soy nacido en Rivadavia hasta los 15 años, 16, que terminé el secundario y vivía en Reducción.
tengo la finquita allá, así que tengo muchos amigos y mucha gente querida, incluso parientes, somos muchos los Robles para allá. Sí, hay varios, en Medrano, en varios lugares hay. Yo siempre digo que Libertad, Reducción y Medrano, bueno, ahora también hay un poco para los lados de los campamentos, pero todos esos Robles somos parientes y éramos muchos, de 9 hijos, de 6 hijos. De familia de varios Familia hijos, numerosa, sí. numerosos. Bueno, ha sido un Sí, gusto sí. escucharte, que la pases bien, gracias. Dale, gracias a Dale, vos, un un saludo a abrazo. todos y a todos. Abrazo Chau, grande. chau. Bartolomé Robles, senador del segundo distrito del Frente de Todos en la provincia de Mendoza. Lo entrevisté varias veces cuando estaba en Radio Libertad en San Martín y hacía tiempo que no tenía la oportunidad de charlar con él.